Instituto Educacional Dr. Luis Federico Leloir, Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Hace un año atrás en este lugar hacía una entrevista que no va a ser igual, pero es con el mismo personaje, el mismo funcionario público, explicando lo que sería en aquel momento la llegada de la primera ola, y hoy estamos en la segunda sin conocer pico ni techo. Entonces, extremar todos los cuidados es una realidad, es una demanda, es un acto de comprensión social y sanitaria. Pero también los gobiernos tienen que dar respuestas en la medida de lo posible, comprendiendo aquel fortalecimiento del sistema que se había hecho en 2020 y afrontar esta situación que es extrema, que ya está dialogando con el colapso. Y entonces con Juan Barani, el doctor Juan Barani, subsecretario de Salud de la Municipalidad de Moreno, no vamos a recordarlo primero, pero sí algunos aspectos nodales de lo que tenemos que hacer entre todos y todas. Juan, muchas gracias por estos minutos para Quórum. ¿Qué tal? Buen día. ¿Se veía venir esta segunda ola? Y la verdad que es bastante impredecible el COVID. Nos ha pasado que pensábamos después de las fiestas que iba a haber una segunda ola en ese momento cuando se hablaba de esta posibilidad, lo cual no sucedió. Lo que sí se vio venir es esta cuestión de la mutación de algunas y la aparición de algunas variantes que los estudios arrojaban que sí, que tenían mayor transmisibilidad y que lo empezamos a ver en los países limítrofes a nosotros, Argentina, sobre todo en Brasil. Y en base a eso sí, geopolíticamente se veía venir esto como una cuestión de que Argentina parecía que era el único país de la región, de la zona que no tenía esta incidencia. Ahora fíjate, cepa de Manaos y británica. Los dos entendemos algo de mapas de geografía, es decir, ¿cómo llega? Bueno, tiene que ver con la globalidad, pero ese virus se transporta, ¿no? Yo antes de hacer esta nota, por supuesto, busqué información sobre esa cepa. En Córdoba había aparecido hace 20 días atrás. Y ayer me confirmaba que Moreno tiene esa cepa, las dos cepas, británica y Manaos. ¿A qué atribuís esta velocidad y la rápida mutación del virus? Es decir, porque estamos hablando de nuevas cepas. Y la verdad que bueno, la velocidad tiene que ver con la globalización puntualmente, con el transporte de las personas a través de los continentes y con la falta quizás de controles en alguna instancia. Y el tema de la aparición de estas variantes, bueno, por un lado tenés la propiedad del virus, que de por sí los virus son organismos inteligentes que hacen todo lo posible para vencer a las resistencias. Y por otro lado tenés el tema de cómo se manejó la pandemia en los países de donde surgen estas variantes, ¿no? Sabemos muy bien que la política que desarrolló Brasil no fue la más eficaz y que bueno, hoy en día está peleando, no sé si ya lo es, el país con más casos y con más fallecidos a nivel mundial. Y Gran Bretaña tuvo en principio también una desestimación por su primer ministro de que el COVID no era otra cosa más que una gripe. Creo que tiene que ver en gran parte con la falta de control de foco y que eso le da la posibilidad al virus de replicar más y que genera dentro de su replicación mutaciones que son para autoprevalecer, digamos. Como estas mutaciones, digamos, de las dos cepas que te estoy preguntando, ¿son más veloces en el contagio y pueden ser más letales? ¿Eso está en estudio? ¿Hay algo? Porque decía en el comienzo, ¿cómo se alcanza certeza en un nivel tan alto de incertidumbre, ¿no? Realmente los logros que se están haciendo a nivel científico son descomunales en el sentido de la rapidez de la información. Sí. Pensá que para desarrollar una vacuna antes se necesitaban 10 años, hoy tuvimos una vacuna en 6 meses. Y bueno, con esta particularidad que a un vacunado podés contraer el virus y contagiar, hay que decirlo eso. Podés contraer el virus y potencialmente podés transmitirlo, sí, es verdad. Pero bueno, hablando de la vacuna particularmente, reduce las formas graves. Sí.
Pero bueno, esta particularidad de la pandemia y de cómo se va generando esta transmisibilidad hace a un mecanismo de resistencia, como te decía, el virus. Y bueno, van adquiriendo inteligencia, por así decirlo. Y sí, efectivamente, estas cepas que estábamos hablando tienen la posibilidad de ser más transmisibles. Y se estaba hablando de una mayor letalidad. Eso lo veo todos los días, Juan, en lo que mandan ustedes en los partes. Gráficamente está mostrándose un aumento de la letalidad y, como dijo ayer la intendenta, por día 300 casos. Te pregunto, testeos, ¿qué te arroja? ¿Que el 80% son positivos? ¿Qué está arrojando en un eso? Porcentaje de entre un 35 y un 40% de positividad. ¿De testeos? De testeos. Ok. La gente está también con mayor alerta, están consultando más. Eso también aumenta la sensibilidad, digamos, la captación de personas, pero entre un número grande de personas tenemos que un 35%, 40% resultan confirmados. Lo cual es un número importante. Estamos testeando muchísimo más que en otras circunstancias, de hecho incluso más que en la primera ola. Nuestra capacidad operativa se ha incrementado considerablemente. ¿Es un 40% más que el año pasado de testeos? ¿O por semana? Y mira, por semana estamos haciendo alrededor de 2.000 testeos en la Secretaría de Salud, sí, sumado al hospital que está haciendo alrededor de 1.500 testeos. Hemos aumentado considerablemente nuestra capacidad. Pensá que hoy en día nuestro hospital está con la posibilidad de hacer PCR. Bien. En una cantidad de 180 muestras por día aproximadamente, y se están sumando otras estrategias a través de los privados y prontamente de la provincia de Buenos Aires con el testeo rápido de antígeno, que eso también eso es muy importante. Lo que orienta es aportar rapidez en el diagnóstico y que la persona, cuando accede al hisopado, porque también es con un hisopado nasal, cuando accede al hisopado a los 15 minutos tiene el resultado. Y eso lo que favorece es de poder hacer un bloqueo de la situación y un relevamiento de los contactos estrechos, de forma de, en la primera instancia, que creo que es la más importante, el primer contacto con el confirmado, podamos cerrar la situación y que esa persona ya sepa que es una persona que tiene coronavirus de forma confirmada y que pueda tomar las medidas necesarias para aislar a sus contactos y a sí mismo, obviamente. Juan, hablemos de la capacidad operativa del sistema que tiene el municipio de Moreno o el distrito de Moreno, público y privado. Mariel Fernández dijo, nos quedan 14 camas. Este mensaje fue grabado el 13, ¿verdad? ¿Qué pasa con los dos efectores privados si el hospital se prepara para una refuncionalización y hasta dónde está la capacidad operativa de la unidad de pronta atención en Cuartel Quinto? Bueno, muy bien, son varias cuestiones. En primero te quería contar a vos y a la audiencia que este lunes retomamos con reuniones con todos los efectores públicos del nivel local, del nivel Moreno, distrito, donde tuvimos una reunión con los efectores privados que nos comentaban de la saturación ya que existe en el sistema privado, donde están con una tasa de ocupación de camas críticas cercanas al 100%. Esto es algo que se ve en todos los niveles, no sé si vos lo habrás contado, pero bueno, en Cava se visualiza justamente que todo el sector privado está con tasas cercanas al 100, y esto termina recayendo en el sistema público. Nuestro sistema público, gracias a la gestión que se hizo de nuestra intendenta, se vio reforzado considerablemente, de medida que hemos aumentado un 400% nuestra capacidad de cuidados críticos dentro de nuestro municipio. Por un lado tenemos nuestro hospital zonal, el María Luciano de la Vega, que de tener 8 camas, hoy tenemos 18 camas, con la posibilidad de tener 30 camas, que ahí voy con lo que vos decís de la refuncionalización. Ahora, 18 para terapia intensiva, estamos hablando. Estoy hablando siempre de camas críticas. Ok, con que se entienda, con respirador. Con respirador, bien. En la UPA, que bueno,
está la UPA 12 y adjuntamente a la UPA 12 se hizo el hospital modular número 5, que vale decir que este hospital modular es, junto al de Mar del Plata, son los únicos dos que están actualmente funcionando y ¿sí? operativos. Eso también tenemos que agradecer a la gestión que se hizo desde nuestra intendenta para que no se libere al personal y que pueda ser tomado por la provincia de Buenos Aires. Hoy en día, estos hospitales modulares tenían una planta de trabajadores que eran becarios de la Nación. Lo que se hizo a nivel local fue que esos becarios puedan ser tomados por la provincia de Buenos Aires para que quede funcionando. Bien, absorbidos por la provincia, planta, vamos a decirlo así. Sí, más o menos. En vías de. En vías de, vale. Hoy en día nuestro hospital modular tiene una capacidad de 24 camas 24 camas críticas con respirador, de las cuales tenemos operativas 12. Esto es importante decirlo. Necesitamos, y quería aprovechar este momento para poder concientizar y poder hacer un llamado al cuerpo de profesionales para que se puedan sumar. Estamos sacando campañas para conseguir profesionales que puedan manejar camas críticas y que puedan hacer seguimiento de pacientes COVID moderados a graves, junto con la provincia de Buenos Aires, para poder fortalecer y poder abrir y tener operativo al 100% al hospital modular. Tenemos 24 camas con respiradores en el hospital modular y tenemos 8 camas más para sumar en la UPA. De forma que en nuestro sistema público de salud tenemos una capacidad operativa de 30 camas en el hospital Mario Luciano, 24 más 8, saca la cuenta. Son 32. Perfecto. Tenemos 62 camas que estamos viendo de cómo podemos cerrar esto de acá a la semana que viene para que estén operativas. Claro, y además, cuando ustedes lo miran más que yo, por supuesto, y agradezco que todos los días nos acercan al parte, es que uno ve el colapso aquí a la vuelta. Y dentro de esto, déjame preguntarte, ¿qué sucede con el oxígeno? ¿No? Porque estamos hablando, necesitamos recursos humanos, tenemos estas 62, ¿y el oxígeno? Bueno, justamente el otro día que nos juntamos con los efectores públicos y privados, con todo el cuerpo de gestión, uno de los temas que salió como crítico es el tema del oxígeno, de la red de oxígeno. Y bueno, estamos haciendo todo lo posible para prepararnos. Hay también una iniciativa a nivel provincial para armar nuevas plantas de producción de oxígeno. Sabemos por la experiencia que se han visto en otros países linderos que el oxígeno es uno de los factores determinantes. Porque bien, no todas las personas que tienen un COVID moderado o grave requieren asistencia respiratoria mecánica, pero sí muchas requieren máscara con reservorio como para poder mejorar la saturación de oxígeno. Para no llegar a ese nivel. Para no llegar al respirador, exactamente. En este momento todavía no tenemos una saturación del sistema en ese sentido, pero sí entendemos y estamos tomando acciones para que no nos suceda. Juan, dos preguntas finales. Mensaje concreto y claro para la población. Que lo charlé contigo antes, para mí los gobiernos siempre tienen más responsabilidad que el ciudadano de a pie, esto es claro. Es que el mensaje se entienda que estamos en una situación crítica que se anunció el año pasado, pero ahora la estamos atravesando. ¿Por qué lo digo? Porque el año pasado, cuando yo miraba los partes, que eran muy completos y complejos para leer hasta que uno adquiere el ejercicio, yo encontré que el 90% de los casos COVID estaban en sus domicilios. Nunca estuvimos cerca de una saturación, tal vez agosto del año pasado, septiembre. Ahora estamos hablando claramente de una saturación, que se necesita recurso humano, que se necesita oxígeno, que se pueden refuncionalizar el hospital, que se puede ampliar la unidad de pronta atención. Ahora, el mensaje para que se entienda en dónde estamos sentados o parados. Hay varias cuestiones para tener en cuenta en relación a esto. En comparación con la primera ola, nosotros cuando tuvimos la primera ola de la pandemia, a nivel nacional, con el decreto que sacó el Ejecutivo, se suspendieron todas las actividades y la circulación de personas y la asistencia de patologías crónicas y las cirugías programadas, de forma que durante la primera ola tuvimos las terapias intensivas vacías, entre comillas lo digo, de situaciones no COVID.
Hoy en día no es la realidad que tenemos. Hoy en día estamos viendo que hay circulación importante de vehículos, las escuelas están abiertas, los comercios están abiertos. Y después de un año de pandemia, donde muchas personas, muchos vecinos que han relegado su salud de patologías crónicas, hoy están con su salud desgastada. Y esas situaciones están llegando también al sistema de salud. Y hoy en día, por ejemplo, en el hospital de Moreno, de las 8 camas que están ocupadas, tenemos solamente una persona con COVID. El resto de las situaciones son de otra índole, situaciones crónicas, accidentes de tránsito, postquirúrgicos, cuestiones que en otras circunstancias no las tuvimos. Hoy en día lo que tenemos que lograr es que esas camas de terapia que están ocupadas por otras situaciones vuelvan a estar vacías, de forma que, como estábamos intentando en todas las circunstancias, todos los medios de transmitir, es que podamos nuevamente, si bien la sociedad, a mi criterio, no va a tomar nuevamente un estado de suspensión total de actividades, tenemos que ser sí conscientes. Y si bien el Estado tiene una responsabilidad muy importante en lo que tiene que ver con la gestión de esta pandemia, también lo es la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, de nosotras. Esto es barbijo, tapando nariz y boca, alcohol en gel, ¿verdad? Para limpiarse las manos. Perfectamente. ¿No? Lo más importante son las no medidas que venimos... No compartir vasos, ni mate, hablando, ¿no? Desde que empezamos hace un año. Esto. Sí, vos siempre que me has preguntado, sí. Yo siempre he reforzado lo mismo. La cuestión tiene que ver con el uso correcto del tapaboca, tapando nariz y boca, la higiene de manos periódica. Algo que es muy importante en este momento del año, que comienzan las temperaturas bajas, es la ventilación de los ambientes. Se vio que algo mucho más importante que por ahí que la cuestión de las superficies es el tema de la ventilación cruzada y el tema del índice de cantidad de dióxido de carbono, que es el aire, digamos, que uno expira, para darse una idea de que a mayor cantidad de dióxido de carbono, mayor posibilidades de transmisibilidad. Por eso es muy importante que el aire circule. Aunque tengamos frío, bueno, no importa, digamos, abriguémonos y tengamos abiertas las ventanas de nuestras casas, evitemos las reuniones sociales, respetemos la distancia. Lo repito nuevamente, que parece una obviedad, pero no compartamos mates, no compartamos bebidas, no compartamos botellas del pico. Ya a un año y meses de la pandemia creo que deberíamos haberlo aprendido, pero siempre es bueno seguirlo reforzando. Cuidémonos, cuidemos al otro. Desde la Secretaría de Salud estamos trabajando intensamente en poder darle respuesta a todos y todas las vecinas. Y estamos implementando nuevos dispositivos como para poder dar respuesta efectiva y poder determinar que la gente que realmente requiera la asistencia, porque sea una persona que tenga alguna comorbilidad o que sea una persona mayor de 60 años, pueda acceder efectivamente al sistema de salud. Eso es muy importante. Y la última breve, situación de las escuelas. Yo no puedo en este momento de hacer la nota a Juan Barani hablar de trazabilidad, que lo hicimos el año pasado. Por lo que decía recién Juan, y estamos acá en el predio del viejo hospital y hay una circulación. Es decir, ¿cómo se alcanzaría una trazabilidad exacta? Es casi imposible. Pero pienso en las escuelas, pienso en los trabajadores y trabajadoras que usan el transporte público, esos niños que van a la casa, en los barrios. ¿Qué hay que hacer? ¿Vos creés que hay algo para mirar y realizar independientemente de lo que creo que se va a anunciar el sábado y se va a empezar a cumplir la semana que viene, que es una fase 1? Hasta acá es lo que todo el mundo de la política y sanitarista están diciendo la semana que viene. Y realmente es algo que quizás cuando estábamos en principios de marzo lo veíamos como una posibilidad concreta y todos los que estamos trabajando en esto decíamos: cuidemos la presencialidad de las escuelas, hagamos lo que tenemos que hacer, cumplamos el protocolo, cuidémonos cuando viajamos en el transporte público. Pero bueno, realmente hoy en día, con la circulación viral que tenemos, con los picos y récords de incidencia de casos que tenemos, yo creo que es muy difícil poder sostener una situación de presencialidad. Sobre todo, más allá, lo que hemos visto nosotros del análisis que hemos podido realizar es que no es tanto en la escuela en sí la situación, porque en la escuela sí se respeta el protocolo,
los alumnos están con barbijos, están respetando la distancia, los docentes tienen las máscaras, tienen los barbijos, pero el tema es de la circulación de gente y el relajamiento, obviamente, que sucede en todos los trabajadores cuando compartimos un desayuno, una merienda, una sala de profesores, que hemos visto que las situaciones en las escuelas se dan a raíz de esas situaciones y no tanto en el aula en sí. El sistema de burbuja funciona, es efectivo, pero bueno, tenemos la variable del transporte público que no hace falta más que ver la televisión, de ver cómo se viaja en tren y realmente ahí es realmente inmanejable esa variable. Bueno, Juan, gracias por estos minutos. Es muy importante que se entienda lo que acaba de decir Juan Barani. Estamos en una situación que es diferente al año pasado. Primera cuestión, ¿no? Tan diferente que el sistema que se fortaleció tiene una limitación. Se puede ampliar, refuncionalizar el hospital, sostener el recurso humano y ampliar, como decía Juan Barani, conseguir el oxígeno, pero no va a alcanzar. Y no es la construcción del miedo, es tan solo entender cuál es la realidad que estamos atravesando y en un municipio como el nuestro, que los canales oficiales sean tomados como tal, porque ahora hay un mail, cuando se hace un testeo pueden enviar al mail y ahí te das la respuesta, entonces no se espera tanto. Saber que una persona mayor de edad va a tener una asistencia del municipio porque está registrado cuál es el grupo de riesgo. Continuar la campaña de vacunación que no es del municipio, lo define la provincia de Buenos Aires a partir de la provisión de vacunas. Y comprender, y sin asustarse, que estamos en la antesala de una restricción casi total porque esto salió de cauce. Estamos hablando no de una segunda ola, sino voy a tomar lo que dijo el gobernador Kicillof. Es un tsunami. Si no lo comprendemos, es porque algunos creerán o que son inmortales o que el impacto no es tan fuerte. Bueno, si alguien lo piensa así, le sugiere que mire al que está al lado, porque por ahí le pega. Y después seguimos contando víctimas y creo que nadie quiere eso. Si lo entienden, mucho mejor. E insisto, la decisión que va a tomar el gobierno nacional, también la provincia y por supuesto el municipio, es tratar de cortar la circulación porque el virus todos los días arroja más de 300 casos y la letalidad sube. Hacemos la pausa y continuamos en Cuerpo. Bueno, estamos en un predio bellísimo, producto del esfuerzo de los trabajadores, de una muy buena administración. Es el sindicato de la televisión, es decir, podríamos decir que haciendo el programa estamos en nuestra casa. Pero vamos a hablar con Claudio Maidana sobre lo que es la función del sindicalismo, el ejercicio de la política, la construcción de estos dos elementos en base a lo territorial. Y lo primero que te quiero preguntar es, a propósito de la charla previa, si es tiempo de la renovación en Moreno. Vos, además de ser sindicalista, estás en el Ateneo bajo la conducción de Walter Correa. Si esa renovación está en marcha o hay que esperar un poco para ver los primeros cimientos de la misma. Particularmente creo que la llegada del compañero Máximo Kirchner a la conducción del PJ de la provincia de Buenos Aires es una bocanada de aire fresco para lo que yo llamo el pejotismo, ¿no? Y para lo que muchos compañeros llamamos. Es un poco de aire fresco y un poco de peronismo.
Si la cámpora es el peronismo y lo del 24 de marzo, por ejemplo, el Monumento a la Memoria en Moreno es el pejotismo, sería así, para vos. Y es lo que tal vez gran parte del pueblo, en particular de Moreno, ya no quiere. O sea, quiere una renovación, quiere nuevo dirigente, quiere que ese compromiso militante con el pueblo, con el barrio, nos enseñaron, ¿no? De la cuna, decir, volver a la fuente, volver al barrio, volver a hablar con los vecinos y vecinas. Entender la problemática y ser parte de ellos también, no alejarnos. Lamentablemente a lo largo de los años, principalmente en Moreno, lo primero que hace un dirigente, entre comillas, peronista o del Partido Justicialista, asciende a un lugar de poder y a los pocos meses lo vemos terminando en algún casa de un country, ¿no? Tienen derecho, sí, todos los trabajadores, todo el mundo tendría derecho a tener una vida digna, pero se olvida y se aleja del pueblo. Esto es lo que nosotros creemos profundamente, que cuando Néstor vino a proponer un sueño y todas las banderas que él levantó es renovar, esa renovación del peronismo. A ver, kirchnerismo, la cámpora, o sea, yo coincido cuando los compañeros dicen te ponen el título para bajarte el precio. Totalmente. Bueno, yo creo que es toda una discusión esa de el hombre que llega a la política y se enriquece o junta mucho dinero. Daría para hacer 20 notas contigo. Total. Porque ¿quién va a tirar la primera piedra? Hay algunos que tienen no un cadáver en el placar, sino un cementerio. Sí. Grandes de edad y jóvenes de edad también, ¿eh? Y en el caso particular de Moreno, es algo que hasta ahora por lo menos no tengo en esta nueva etapa. Tal vez la pandemia esté tapando algo. Sí. Esperemos que no, que este nuevo gobierno local esté haciendo las cosas correctamente, por lo menos de lo ético, ¿no? Y lo moral. Y esto es lo que uno siente en los barrios, ¿no? Cada vez que camina a los barrios siente esa necesidad, esa respuesta, ese estoy en carrera, estoy en el barrio y te prometo esto, y después cuando llego me olvido, me desarraigo de la problemática que pasa hoy en Moreno, ¿no? Y vos tenés una agrupación, es un espacio que por supuesto se nutre al Ateneo. Correcto, la agrupación nuestra es Militantes TV. Nació a raíz de la mayoría de trabajadores acá de televisión, de la zona principalmente de Moreno, muchos compañeros del oeste que están militando con nosotros, y hoy conformado por muchos compañeros y compañeras vecinos de los distintos merenderos, centros comunitarios, en algunas también sociedades de fomento que damos un apoyo, ayudamos, de acá del distrito, ¿no? Y en esos centros comunitarios merenderos estamos hablando de los sectores que están excluidos. Yo no creo, y creo compartir contigo esta idea, que un potenciar de 10.000 pesos o 15.000 pesos sea inclusión. Eso es una ayuda social. Vos como laburante, como hombre del sindicalismo, ¿de qué manera se recupera el trabajo? Sin desconocer esto. No. Yo no caigo en la lectura de la derecha que se alimenta a los pobres. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que si esta es una base para alcanzar el trabajo, ¿cómo se alcanza ese ascenso social, que es el que vos podés exhibir en este predio y en este gremio? No, yo creo que realmente eso es una ayuda, sí, que palia, y tal vez llega a paliar ni siquiera un tercio de un mes en una familia tipo, ¿no? Porque hoy lamentablemente los índices inflacionarios son tremendos, hasta que vuelan, el alimento está inalcanzable, y más para esos lugares carenciados. Por eso es que necesitan, o nosotros nos sumamos a esos barrios a trabajar conjuntamente con los compañeros referentes de cada lugar para darle una mano, digo yo, ¿no? Porque en realidad, como bien marcás vos, la salida no es por ahí, la salida es generando puestos de trabajo, o sea, que el motor de la industria realmente vuelva a caminar. Lamentablemente este año y ya un mes que estamos llevando de pandemia nos pisó, no dejó avanzar en un proyecto que venía encarnado por Alberto, y bueno,
esperemos pronto poder salir de ahí para que nuevamente la cadena productiva empiece a avanzar y a crecer, porque la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido son muy importantes, pero también tenemos que tener en cuenta que tuvimos 4 años de pandemia macrista, ¿no? Y en esto de lo territorial, ¿cuál es la mirada? Porque yo tengo muy presente el programa de gobierno de Correa. Algunos se olvidaron que en el año 2019 hubo una interna acá, del Frente de Todos, ¿no? Linda. Con varias listas. Una de esas listas era la propuesta de Correa, que hoy está en un vínculo muy claro con Mariel Fernández, es decir, que debemos suponer que parte de las ideas de Correa las va a tomar Mariel Fernández. Te pregunto si vos considerás que hay 2 o 3 propuestas que ustedes tenían de espacio que deberían fortalecer un nuevo gobierno que contenga la renovación, que contenga peronismo, que se diferencie de lo que vos llamás pejotismo. Mirá, antes que nada digo que a mí me gusta mucho el fútbol, ¿no? Ahí tenemos frente a nosotros, tenemos una cancha de fútbol, es un juego en equipo. Y si queremos salir todo para adelante, digo, también reconocernos como peronistas, el que gana gobierna, el que pierde acompaña, ¿no? Sí. En este acompañamiento nosotros le hemos puesto a la compañera todas las herramientas, mismo de esta misma institución y desde el Ateneo mismo, con nuestro conductor. Te interrumpo, este lugar donde estamos haciendo la nota era uno de los centros de aislamiento. Y en el transcurso de 15 días o menos va a volver a funcionar nuevamente el centro de aislamiento. Pero en este caso se va, aprovecho para contar. Sí, claro. Va a ser para para la región sanitaria. Para la séptima región sanitaria séptima. O sea, no va a ser solamente para los vecinos y vecinas de Moreno. Por supuesto que está trabajando también la Secretaría de Salud del municipio, están interactuando entre ellos, pero bueno, ayer hemos tenido una reunión en donde, bueno, se van a empezar a ajustar todos los detalles para que vuelva nuevamente a hacer un centralamiento. Este centro que estuvo en 2020, en donde la ola no fue tan alta, no hubo muchas personas aisladas aquí. Ahora te pregunto, Claudio, ¿es aislamiento para pacientes leves o va a haber oxígeno para asistir, con todo lo que eso significa, enfermeros, médicos que puedan hacer un control? Va a ser, vamos a ponerle un título, un hospitalito, pero para pacientes leves, ¿no? Con un tema de oxígeno y todo esto, y además también para aquellos que no tengan un lugar para poder aislarse en su casa. Me diste una muy buena información, porque tiene que ver con la nota anterior que hicimos y que forma parte de este programa con uno de los subsecretarios de Salud, de lo que significa este tsunami de contagios. Volviendo a la pregunta anterior. Para cerrarte, perdón. Sí. Para cerrarte, decir que nuevamente el movimiento obrero, en este caso a través del SATSAI, del Sindicato de Televisión, pone sus instalaciones a disposición del pueblo, ¿no? De una forma más amplia, lo subrayo yo, no es solamente Moreno, sino Región Sanitaria Séptima. Región Sanitaria Séptima, correcto. Bien, ¿me podés decir, y terminamos esta partecita, qué capacidad? ¿Para cuántas personas? 60 camas. Para 60 camas. Volviendo a lo que te decía, los ejes que formaban parte de la propuesta de gobierno de Correa, ustedes lo ponen a disposición, me queda claro, a Mariel Fernández. Yo te preguntaba, de ese programa, ¿qué es lo que vos considerás que no se puede descartar? Y la descentralización en los barrios, totalmente. El Estado tiene que estar presente al lado de la problemática en cada lugar, o sea, en cada localidad, en cada barrio más popular. Sí. Hemos tenido un crecimiento demográfico importante en los últimos años y ahí es donde debemos estar. La recuperación, como lo sé que están haciendo ahora del obrador, la descentralización, hay un montón de herramientas que estamos viendo que están haciendo, hasta mismo de la seguridad, porque la inseguridad está a la orden del día, los vecinos y vecinas de Moreno lo sufren todos los días y bueno, esto son todas esas cuestiones, tener, como decimos nosotros, el vecino tiene que tener un referente del Estado municipal para llegar con su problemática y que las mismas sean atendidas y no esperar el que se descentralice todo acá en Asconape, ¿no? Claro. O sea, esto es una de las cosas principales. Sé por ahí que están trabajando sobre eso, que ya están dando muestra de eso, así que es importante, ¿no?
La verdad que también entendemos que justo un año más allá de que tenemos un gobierno nacional y popular, una provincia también a disposición, está el problema de la pandemia, ¿no? Entonces, digo, estamos en una problemática, en una coyuntura muy difícil también. Sí, y que no sabemos hasta dónde y hasta cuánto. Bueno, y la última pregunta, Claudio, tiene que ver con esto que vos apuntaste al comienzo de la charla, el pejotismo y el PJ. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que la diferencia principal radica en que esos viejos dirigentes, lo que hablábamos, ¿no? Se olvidaron del barrio, principalmente, se olvidaron de sus raíces, se olvidaron de la militancia. Por eso es que uno siente orgullo también, en mi caso particular y del Ateneo en sí, que estoy seguro, la conducción que tenemos de Walter Correa acá en el distrito. Porque nosotros, como decimos, es un negro del barrio que nunca olvidó sus raíces, sigue estando en su barrio, sigue estando en el día a día recorriendo cada punto de Moreno. Y hoy desde la Cámara de Diputados de la Nación sigue, como es, con la misma vehemencia, con esa misma rebeldía que lo caracterizó siempre y que lo caracteriza, ¿no? Defendiendo los intereses del pueblo. Entonces, ese es el peronismo o el pejotismo, perdón, ese es el peronismo que queremos, particularmente nosotros. Y por eso es que tal vez eso nos aleja del viejo pejotismo. Vuelvo a reiterar, hay una bocanada de aire fresca en la renovación, de ahora de la conducción del PJ, sí la hay. Esperemos que eso sirva para que se baje de la misma forma hacia abajo, ¿no? Bien, para Correa la presidencia del PJ, de Moreno, ¿no? A ver, si vos le hablás a un correísta, y sí, seguramente... Si no es Mariel Fernández... Totalmente. Tiene que ser Correa. Totalmente. Creemos que sí, creemos que es el peronismo de estos tiempos, es el peronismo de Perón, el peronismo de Néstor, el peronismo de Cristina. Eso es lo que es Walter Correa acá en la región. Bueno, gracias, Claudio, por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, es un dirigente, es un militante, aquí estamos en la Cámara, es un hombre que vive acá en La Reja, muy cerca del Satsai, y es quien dice algo que yo escuché hace muchos años. Hay una diferencia entre el pejotismo y el PJ. También podemos apuntar que en este momento hay una ambición, como no había ocurrido antes, y para no ir a buscar en elementos de archivo, que quieren el Partido Justicialista, aquellos que antes no lo querían y que llegaron a decir es una cáscara vacía. Si todo lo que se viene visualizando, no solamente lo que es el Frente de Todos, sino también en la oposición, que se intenta recuperar el partido, puede ser que con partidos más jóvenes, más fortalecidos, sin perder las identidades, que eso es clave, se fortalezca lo que se llama política. La política tiene un aspecto orgánico y no por ello tiene que ser burocrático. La política es cuando se escuchan, cuando se comprenden, cuando las diferencias tienen lugar, cuando las disidencias son importantes y cuando la diversidad abona al nuevo tiempo. Veremos si con todo lo que decía Claudio y todo lo que se viene escuchando en este año, incluso con pandemia, si estamos en la antesala de una verdadera refundación de los partidos y de las prácticas, aun cuando Claudio dijo dos valores y dos virtudes que por ahí el hombre, el ser humano lo perdió, la ética y la moral. No solamente hay que decirlo, sino hacerlo. Bueno, nosotros estamos haciendo un programa, en este caso usando un poco el tapabocas, porque estamos en un aire bastante libre, y de esta libertad los invitamos a la pausa, y tras ella viajamos a San Miguel, donde una persona muy importante nos espera para hablar unos minutos en esta propuesta periodística. Pausa y venimos.
Bueno, hace no muchos días atrás tuvimos la oportunidad de estar en San Miguel, visualizar un lanzamiento, y en esa descripción que hacía un ex intendente de esta localidad, Joaquín de la Torre, utilizó una pantalla gigante para hablar de uno de los temas que será materia de consulta en esta entrevista con el actual jefe comunal, Jaime Méndez, porque yo digo que la inseguridad no es una cuestión única, sino es multicausal, y qué herramientas puede tener una comuna para abordarlo desde la parte logística, desde la parte social, desde la parte educativa. En lugar de hablar de uno, yo suelo hablar de la pluralidad del asunto, y eso nos permite ver la dimensión de la política. Así que primero le agradezco estos minutos que me brinda, intendente, y es ¿qué se puede hacer con esto que yo llamo multicausal? ¿Y qué competencia y alcance tiene un municipio como San Miguel para decir esta es la seguridad que nosotros construimos? Bueno, gracias por la visita, por este espacio. Lo primero que tiene que hacer un municipio con respecto a la seguridad, si quiere solucionar el tema o por lo menos enfrentarlo con buenos recursos, es tomar la decisión de hacerse cargo. Uno como intendente podría simplemente reclamarle al gobierno de la provincia por la policía bonaerense, podría reclamarle al comisario de la zona, al jefe distrital, podría contener y consolar a los vecinos que sufren cuestiones de inseguridad, porque en rigor no es una responsabilidad municipal. Es competencia de provincia. Exactamente. Provincia paga los salarios, paga los patrulleros, no sé el combustible, pero provee todo. Me parece que es una clave muy interesante que usted me está dando, porque a quien golpea el vecino a la puerta es acá, no va a La Plata, viene acá. Exactamente. Históricamente, por ahí antes se veía más claro porque los municipios no invadían esa competencia, y el rol del intendente era el de contener y avisar a la provincia las cuestiones de inseguridad que pasaban en el municipio. Sí. Obviamente eso se fue desgastando y en un momento se hizo insostenible para los intendentes consolar a los vecinos sin poder ser parte de la solución del problema. Entonces, como decía, lo primero que es necesario hacer para encontrar soluciones en nuestros territorios es decidir hacerse cargo. Después eso, obviamente, los niveles pueden ser distintos, uno puede avanzar hasta algunos pasos, muchos pasos, hacerse cargo en parte del todo, eso ya es una decisión que tiene que ver también con lo económico, con los recursos que uno pone al servicio de la seguridad, pero lo primero es decidir hacerse cargo, invertir y tener un equipo, un área, una secretaría dispuesta a ocuparse de la seguridad. Sin esa decisión no hay política. Sin esa decisión no hay política de seguridad en los municipios. Uno puede, como decía antes, controlar o de alguna manera ser un interlocutor con la provincia, hablar con los comisarios, con la policía, pero no alcanza con eso, no alcanza con tener un mínimo patrullaje urbano para cumplir de alguna manera con la seguridad. Primero es la decisión, y esa decisión tiene que estar acompañada de recursos reales que traigan resultados. Yo suelo decir que para cualquier gobernante es interesante mostrar una foto, una inauguración. Tenemos patrulleros y cámaras. A mí me interesa siempre ver la película. Fuera de eso es cómo se controla, cómo se audita, cómo se mira, porque la bonaerense es una complejidad. Yo voy a cumplir 50 años, he hecho muchas notas a lo largo de mi vida respecto a entender cómo es esa fuerza, que por momentos tiene un carácter autónomo, pero por encima de la fuerza que es subordinada al poder político, lo más cercano que tiene un hombre o una mujer que vive en distritos como este, o Moreno, o cualquier municipio, es el intendente. Entonces, a él le va a ir a preguntar qué es lo que pasa en el barrio, si la cocina no la cocina, si el kiosco no el kiosco. Acá, ¿qué me puede decir esta radiografía que estoy tratando de pintar con usted? Bueno, precisamente en San Miguel esta historia de seguridad que hoy muestra un sistema integral, bastante completo, muchos recursos, es la segunda secretaría del municipio en niveles de gastos e inversión. Toda esa historia empezó con Joaquín de la Torre hace 10 años, cuando se dio cuenta que
ocurrían hechos de inseguridad en San Miguel y su único papel era recibir las protestas en la plaza, consolar a los vecinos que venían a su despacho porque habían sufrido una desgracia y ayudarlos a atravesar esa situación. Efectivamente, nosotros somos el primer mostrador para las quejas, para los reclamos, pero hasta hace unos años sin la responsabilidad de poder brindar la solución. Eso me queda claro. Reformamos la pregunta, intendente. ¿El jefe distrital o jefe departamental o el comisario tiene que darle una explicación a usted o se ampara en decir dependemos de Berni y compañía? Eso depende de cada jurisdicción. Okay. Yo puedo hablar de San Miguel y me parece bueno destacar que tenemos una buena relación de trabajo. En San Miguel, en virtud de esta decisión que tomó Joaquín de la Torre hace aproximadamente 10 años, un poco más, y que a mí me tocó continuar, que es formar un sistema de seguridad con muchos recursos, tener bocas de denuncia a los vecinos. En San Miguel, tenemos nuestro propio mapa del delito con información propia, porque los vecinos nos avisan lo que pasa, porque nosotros lo vemos. Con esa información, nosotros trabajamos en conjunto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero no nos basamos solamente en las denuncias que recibe la policía o en lo que ve la Policía de la provincia. Es un gran dato el que me está diciendo. Eso es Yo tengo mi registro, comparemos. Exactamente. A ver si coinciden, ¿no? Eso nos ha permitido... Esa es una forma de controlar, quiero decir. Eso es una forma de controlar y también, volviendo a la pregunta que me hacía, es lo que nos ha permitido poder trabajar de igual a igual y coordinadamente. Y hemos logrado una buena relación, un trabajo en equipo que va creciendo, pero bueno, partimos de la base esa, ¿no? De tener nuestro propio sistema, nuestra propia boca de información, nuestra propia mirada del territorio, nuestro propio mapa del delito. Pasemos a otro tema. Hace muchos años se hablaba de alumbrado, barrio y limpieza, ¿no? Después creo que la descomposición social fue dándole a los municipios otro carácter de asistencia. Hoy se habla mucho de merenderos, de comedores. Pero efectivamente un municipio debe prestar servicios. Entonces, para eso cobra tasas, para eso arma una ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria, se elabora un presupuesto. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene hoy San Miguel para dar respuestas estructurales, si es que la puede dar? O también acá, como en otros municipios, estamos atados a la coparticipación, que en algún momento, espero, en algún momento se dé una discusión mucho más amplia, porque no pueden recaudar más y obtener más municipios más pequeños del interior que los nuestros, que vivimos en este profundo conurbano. Bien, hay una materia que en muchos municipios del conurbano se puede ver, que es una gran deuda que tenemos con los vecinos y que es una responsabilidad en definitiva compartida, pero que sin duda nos excede a los intendentes, que es lo que tiene que ver con infraestructura de servicios básicos, cloacas, agua corriente. Hoy en San Miguel, a pesar de que estamos ante una gestión que tiene alrededor de 12 años, porque la mía es una continuidad de la de Joaquín de la Torre, 13 años van a ser, el 50% de nuestros vecinos no tiene servicio de cloacas, algo tan elemental como eso. Hay lotes donde ya los vecinos, y esto lo veo con mis propios ojos cuando los voy a visitar o cuando hago reuniones, no pueden ya hacer otra perforación porque no tienen lugar, porque los pozos se van desmoronando. Claro. Y ya no tienen un lugar para hacer otro, los que se desmoronan quedan tapados con ramas y chapas. Claramente son cosas que yo veo y que haría todo por solucionarlas inmediatamente, como solucionamos otras tantas cosas. Ahora, en materia de cloacas y de agua, no tenemos la suficiencia, la autonomía, la libertad de poder dar respuesta a nosotros. Por eso yo decía en el comienzo de esta charla interesante que cuando yo hablo de seguridad hablo de un conjunto. La seguridad del buen vivir, la seguridad de la buena educación, la seguridad del hábitat. Si una familia que está viviendo en condiciones que no son las mejores, pero tiene que hacer 5 perforaciones, lo que interpela es la estructura y por supuesto que los municipios no lo pueden hacer. Entonces ahí el municipio es cómo gestiona mejor, y si esa gestión está vinculada por el color, o porque por ahí el color no es igual, entonces lo que termina impactando siempre es el que está abajo. De allí que suelo decir en las ocasiones que se me permite que el futuro será de las ciudades. Hay que ver qué tipo de ciudades, porque todo va para acá.
Pero acá tiene que llegar la masa para que usted pueda gestionar, usted como cualquier intendente o intendenta. Si no está eso, estamos contando los años y no hay cloacas y no hay agua potable. Vamos en materia de educación, que también es competencia de la provincia de Buenos Aires. Hay un fondo educativo, que fue una pelea histórica que hicieron los gremios, y en algunos casos se destina para gastos corrientes. La situación de las escuelas en clave de presencialidad, esto es burbujas y la seguridad digna para alumnos, para trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo es la radiografía que tiene San Miguel hoy? Calculo que es parecida a la que vive en general el conurbano. La escuela de gestión estatal, la escuela pública, más allá de la decisión de que volvieran las clases, no ha logrado una presencialidad razonable. Son tantos los protocolos, tantos los recaudos, tantas las burbujas, que hoy en día cualquier chico de primaria o secundaria de la escuela pública ha vuelto muy poco a la escuela, muy poco. En la escuela privada ha habido un margen un poco mayor. Discúlpeme, ¿volvió poco porque no hay garantías o porque el miedo va creciendo y la preocupación excede a la propuesta de vengan a la presencialidad? Esa vuelta en poco porcentaje tuvo más que ver con la organización provincial que con la voluntad de la gente, que en realidad tiene muchas ganas de ir más seguido a la escuela. Esto lo digo hasta la semana pasada. Ahora ya estamos en un momento donde los picos de contagio ya son más altos, va a haber más recaudos, más restricciones, más miedo también. Puede empezar a influir hoy también eso. Pero desde el principio de marzo, que fue cuando empezaron las clases, durante todo marzo y hasta hace una semana, la organización de la escuela pública con relación a la vuelta presencial fue muy baja, muy baja. Y le preguntaba por fondo educativo. Perdón, hay chicos que han vuelto a las clases 1 hora y media por semana, sí, claro. ¿no? Sí, claro. 1 hora y media por semana. El fondo educativo, intendente, Perdón, chicos que no fueron todo el año pasado, ¿no? Sí, yo creo que en algún momento sensatamente la dirigencia y quienes tenemos algún nivel de responsabilidad deberíamos evaluar qué impacto hacia los próximos 10 años ha tenido el 2020 y 2021. Sin duda. Porque la política tiene que ver eso, ¿no? Sin duda. A ver de qué manera se puede reparar. No, le preguntaba por el Fondo de Financiamiento Educativo si se destina todo a las escuelas, a la infraestructura, o como suele ocurrir, tiene una mirada mucho más amplia, contemplando la educación de forma integral. Bueno, en general tiene prioridad la infraestructura, no por una política que uno piense de largo plazo, sino por la necesidad en la que están desde hace muchas décadas los edificios educativos. Entonces, durante un tiempo va a ser necesario seguir invirtiendo mucho en la mejora de los edificios. No alcanza lo que se invierte por año para quedarnos tranquilos definitivamente. La lamentable tragedia de Moreno de hace ya un par de años puso un poco sobre la mesa para todos, y esto no es una cuestión política, para incluso equipos directivos de escuelas, para intendentes, para el gobierno de la provincia, puso sobre la mesa la imperiosa necesidad de empezar de cero a recomponer la infraestructura escolar en cuanto a los servicios más básicos. Sí, porque creo que la mejor política no es el parche. Exactamente. La buena política es que lleva tiempo, ¿no? Y tiene que tener una continuidad, porque cuando se corta, retomarlo, después sale más caro, más oneroso y faltan recursos. Más o menos esta tablita la aprendí. Es así. Le hago 2 preguntas finales y vamos a lo político. Este año electoral, ¿qué es lo que debería tener con la mejor aplicación, y no de una vacuna, sino de decencia, de ética, de comprensión de lo que se dice, para que no se juegue la politiquería, sino que se intente hacer política en una convocatoria que la vengo escuchando desde el año pasado y este año, que todos tenemos que estar juntos? Bueno, yo veo 1000 divisiones, ¿no? El discurso está bien, la realidad muestra otra. Por eso, al ser electoral el año, ¿qué es lo que cree usted como intendente y como hombre de la política debería primar para que baje ese mensaje? ¿Desde la política es la pregunta? Claro. No puedo decir más que una obviedad.
pero nuestra política está tan vapuleada y se ha degradado tanto en general que me veo obligado a decir que nosotros los políticos tenemos que, sobre todo los políticos que fuimos elegidos por nuestros pueblos, que demostrar cada día que realmente nos importa resolver los problemas que vive la gente a diario. Estamos para eso, por eso digo que es una obviedad, nadie lo duda, pero muchas veces nos mostramos más preocupados por cuestiones de interés partidario, de interés personal, por ambiciones propias de una carrera política, por cuestiones electorales que son pasajeras y que enseguida se diluyen. Nosotros estamos obligados a, incluso gestualmente, a exagerar aquello para lo que fuimos elegidos, que es gastar nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestro interés en tratar de resolver los problemas que afectan a diario a la gente. Y la última es una reflexión que me dio Joaquín de la Torre el año pasado cuando le pude hacer una nota, que dice que la política, para quien quiera arrancar la carrera, tiene que entender si tiene que raspar, ¿no? Y que la política no es cómoda. De esa reflexión me decía el exintendente, le pregunto a usted, ¿cuán incómodo se siente a veces siendo intendente por no poder resolver lo básico y tal vez aquello que puede o no estar a su alcance? Yo siempre digo que es tan gratificante poder resolver algunas cuestiones, poder estar todo el día pensando en cómo mejorar el lugar donde vivimos, donde viví toda la vida, donde espero vivir toda la vida, donde vive mi familia, donde viven mis amigos, donde nos hemos movido siempre. Es tan gratificante esa relación con los vecinos para ver cómo mejorarles la vida, que eso termina siendo el motor, el pulmón, el sostén para bancarse un montón de cosas que son aquellas que mencionaba Joaquín, que son incómodas y que son muy desgastantes. La primera y más común y que no tiene solución es que uno se levanta todos los días, encara el día sabiendo que tiene infinidad de problemas, de proyectos, de ideas, de posibilidades, pero recursos muy limitados. Uno tiene que acostumbrarse a decir que no a un montón de cosas. Uno pone 100 proyectos acá para ver, todos nos generan entusiasmo, todos le mejoran un poco la vida a algún vecino, o a algunos vecinos, o a miles de vecinos. Todos son para bien y sin embargo a la mayor cantidad de esos proyectos hay que decir no y elegir algunos. Es muy desgastante también no poder concretar cosas que no dependen de uno. Recién hablaba de cloacas y agua. A esas casas que le mencioné sigo yendo, son los mismos vecinos a los que por ahí les hacemos un pavimento que sí depende de nosotros, a los que les brindamos seguridad, les ponemos la luz LED, pero no le logramos solucionar las cloacas porque no termina de depender de nosotros. Es muy desgastante estar, en mi caso hace casi 5 años, ir a muchas de las casas que no tenían cloacas hace 5 años y que sigan en ese estado. Tiene algún grado de desgaste el hecho de saber que uno está acá 24 horas por día, los 7 días de la semana. No existe el momento en que se despeja de la cabeza full time. La necesidad de estar pensando en el bien común, incluso el fin de semana cuando uno logra estar con su familia, el solo hecho de desplazarse en auto por el distrito donde uno vive y trabaja, ya lo hace tomar nota de las cosas que hay que solucionar, de la luz que está apagada. Eso puede ser en esta profesión, en esta vocación, también una carga adicional. Sí, tiene... Pero lo apasiona. Tiene muchas incomodidades. Pero lo apasiona. Pero como digo, es tan gratificante la posibilidad de hacer cosas por tratar de que vivamos mejor en este querido lugar que, bueno, se compensa a favor, ¿no? Le agradezco su tiempo, ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Voy a hacer un cierre. Habla calmo. No utiliza la grandilocuencia, pero dice cosas tan simples y al mismo tiempo profundas que creo que el mensaje es diáfano. Los municipios tenemos una capacidad operativa. Ahora, hay aspectos que no son nuestros.
y no tira un piedrazo a provincia, porque antes hubo otros y mañana habrá otros. Está diciendo el intendente que en la medida de lo posible se hace todo aquello que está al alcance, que le cuesta ir y mirar, pero va a esa casa que todavía tiene 5 pozos y no llega a la cloaca. Bueno, eso se llama proximidad y cercanía. Las intendencias son esto, o la de Moreno, o la que vamos a conocer en Merlo o en Rodríguez. Es cómo quien está al frente puede dialogar con el vecino porque sigue siéndolo. Ahora, requiere además de una lectura política de los momentos, de los procesos, y algo que decía el intendente, ojalá que hoy las dirigencias, quienes aspiran a sostener los cargos o ampliar los cargos, no se olviden lo que son. Están ahí para responder al pueblo, y que en este momento el pueblo está sufriendo y doliente, encerrado y con enormes dudas. Si la dirigencia no comprende lo que dice desde la boca a comprender, vamos a tener mayores dificultades. Esta nota con el intendente de San Miguel ofrece calma. Él sabe lo que dice, qué es lo que puede hacer, qué es lo que ha obtenido, pero deja marcadas esas cuestiones que yo llamo tópicos, que son semejantes: Moreno, Merlo, Rodríguez, San Miguel y cualquier punto del conurbano bonaerense. Es tiempo de hacer la pausa y cerramos el programa de la manera que siempre lo hacemos, correctamente. La UNM es una universidad nacional pública y gratuita. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Ahora con Moreno Alerta, las vecinas y vecinos van a estar más protegidos. Moreno Alerta es muy fácil. Es una app que te descargas desde el Play Store de tu celular, registras tu DNI, tu nombre y tu ubicación. Y apretando el botón de alerta, el personal del centro de monitoreo se comunicará con vos. Además, con Moreno Alerta, vas a poder enviar fotos y mensajes de voz para denunciar una urgencia de incendio, médica y policial. Así, seguimos trabajando para un Moreno más seguro. Plan Integral de Seguridad ya está en marcha.